Ayer decía nuestro compañero Matías Garro desde el móvil que en contraposición a lo que suelen ser las semanas de turismo, donde la actividad política baja, incluso en campaña electoral, la mayor parte estaba pensando, bueno, termina la semana de turismo y nos metemos de lleno 3 semanas para las elecciones departamentales, irrumpe en medio de esta semana la primer crisis a nivel del gobierno, sobre todo involucrando a uno de los integrantes del gabinete y en este caso Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda. Por eso está con nosotros Mati Garro, que estuvo trabajando al detalle, por lo menos para explicarle a la gente cuál es la situación puntual de la ministra hoy. Mati. ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos, también a todos los televidentes. Y para complementar un poco la información que daba Nicolás al inicio del informativo, el pedido de renuncia de Cairo no está en el horizonte, digamos, pero hoy estuvimos conversando con personas muy cercanas al presidente de la República. Orsi se encuentra en Anchorena, está siguiendo muy de cerca el tema e incluso, bueno, gran parte del equipo de Orsi hoy estuvo trabajando en Torre Ejecutiva, siguiendo justamente cómo se desarrolla toda esta situación. Lo que nos dicen es que no está en el horizonte el pedido de renuncia, pero tampoco está en el horizonte ratificarla. Están viendo cómo se desarrolla todo este tema. Nosotros les decíamos en el móvil de ayer, la semana que viene va a iniciar todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Entonces van a ver cómo se desarrolla toda esa situación, qué otras aristas tiene este tema, y allí entonces el presidente de la República va a tomar una decisión. Mati, cortito, esto también es a modo de información. El presidente, si es por el presidente, Cecilia Cairo sigue en su cargo. Cuando Cecilia Cairo llama al presidente y le dice, me pasó esta situación con el periodista Ignacio Álvarez, va a pasar esto, va a suceder, porque obviamente sabía lo que se iba a publicar, el presidente le dijo, tendrás que arreglarlo, y la idea de Yamandu Orsi era sostenerla en el cargo. Lo que está pasando, y creo que vos lo reflejaste en algún punto en el día de ayer, y hoy me parece que tomó, sobre todo en horas de la tarde, mucho más fuerza a nivel interno del Frente Amplio, empiezan a pronunciarse algunos sectores del Frente Amplio que no quieren dejar la situación. Esto hasta cierto punto es decisión del presidente y hasta donde el presidente banca, entre comillas, esa presión que algunos sectores del Frente Amplio están empezando a depositar en torno de la decisión que tiene que tomar el presidente de la República, de esto no lo podemos tolerar. Entonces ahí hay un tema interno hasta dónde el presidente sigue para adelante con su plan original y hasta dónde atiende al reclamo de algunos sectores del Frente Amplio. Sí, exactamente, Nicolás. Es una representante del Movimiento Participación Popular, un sector muy importante, muy grande, el más grande que tiene el Frente Amplio. Y justamente también, reflejando un poco lo que decís tú, Nicolás, hay una disputa interna en el Frente Amplio. Hoy nos decían, Yamandu Orsi no tiene la característica de tomar decisiones al grito. Le consultábamos a estas fuentes, bueno, ¿qué significa al grito? Y bueno, hay una disputa interna y están llegando críticas desde el Frente Amplio pidiendo que se le solicite la renuncia entonces a Cecilia Cairo. Lo que les venía diciendo es que la semana que viene Cairo deberá concurrir al Parlamento, ya estaba convocada, pero se va a aprovechar esta instancia para consultarle sobre esta situación. Va a sesionar el Comité de Ética del Frente Amplio, allí veremos qué es lo que ocurre. Y también, bueno, está a las puertas, ahí nomás, una interpelación que va a convocar justamente la oposición. También hay quienes dicen que estaría pudiendo actuar de oficio también la JUTEP, es decir, que la semana que viene este tema va a estar en muchas bocas, va a generar muchas repercusiones y allí entonces se va a prestar atención a ver cómo se desencadena toda esta situación. Pero si les parece, para ir ahondando en este tema, ustedes ya conocen la situación. Cairo se dio a conocer que, bueno, Cairo estaba tributando por un terreno que aparece como terreno baldío, un terreno que ocupa desde el año 1994, que le fue cedido por su padre, donde allí solamente había un galpón. Luego, con su familia, bueno, fueron construyendo varias casas. Actualmente hay 5 construcciones. Nosotros ayer estuvimos convocados justamente por Cecilia Cairo allí en Pajas Blancas. Hay 4 casas y una construcción más liviana donde viven sus hijos, sus nietos, incluso una expareja de su padre. Cairo pidió disculpas, reconoció el error y dijo que va a regularizar esa situación. Pero si les parece, para ir ingresando en este tema, vamos a repasar bueno, cuáles son los impuestos que Cairo no estuvo pagando durante todos estos años, 30 años aproximadamente. Bueno, no pagó contribución inmobiliaria. Este tributo administrado
registrado por la Intendencia se calcula en base al valor de la tierra y las edificaciones. En 30 años, Cairo pagó 1.700 pesos semestrales correspondientes a un baldío en lugar del monto ajustado por todas estas viviendas. La diferencia acumulada superaría aproximadamente los 80.000 pesos, considerando tasaciones actualizadas. Tampoco pagó el impuesto a primaria. Este es uno de los temas que más le critican, ¿verdad? Es obligatorio para propietarios de terrenos urbanos. Su cálculo depende del valor fiscal del inmueble. Cairo pagó solo 2 cuotas en 2004 y 2010, totalizando 89 pesos, pese a que el terreno con edificaciones habría generado una deuda de 4.607 pesos, sin considerar la prescripción quinquenal. Y bueno, vamos a explicar cuál es el destino del impuesto a primaria, un tema por el cual critican mucho a Cairo. Este impuesto es un pilar fundamental para el financiamiento de la educación pública primaria en Uruguay, asegurando recursos para alimentación, materiales, transporte y mejoras edilicias, y también priorizando a los sectores más necesitados de la población escolar. También el observador dio a conocer en la jornada de hoy que Cairo tiene otras deudas. Según informa el observador, presenta 3 deudas financieras por un monto total de $14.758, más un castigo por atraso de $3.040, deudas con ANDA, BROW y el BBVA. Como jerarca del MPP, según manifestó la propia Cairo, y esto lo dijo cuando asumió en la cartera, recibe en mano aproximadamente unos 90.000 pesos de salario. Esto se debe a los descuentos por aportes, impuestos y especialmente a la política interna del Movimiento de Participación Popular, que establece justamente un tope salarial para sus integrantes en cargos de responsabilidad política. También estuvimos analizando y averiguando cómo debería avanzar Cairo en regularizar justamente esta situación, cómo debería, bueno, proceder y a qué organismo se tendría que presentar. Tú, Nicolás, bien decías en la jornada de ayer que es muy engorroso, hay muchos pasos por seguir, hay gente que no lo hace porque directamente no entiende cómo se debe proceder, y bueno, justamente me llamó la atención que hay algunos estudios que justamente se dedican a esto, a estar apoyando gente y estar explicándoles y dedicarse a realizar esos trámites por estas personas para que no sea tan engorroso ese trámite, que es bastante largo, ¿verdad? Primero, creo que es muy importante la información que aportás en el sentido de el monto de las deudas, ¿no? O sea, no estamos hablando de deudas por el tipo de padrón, por el lugar, por la zona. No estamos hablando de deudas que sean cuantiosas. Toda deuda hay que asumirla. E insisto acá, yo ayer lo fui bastante claro, pero vuelvo a repetir, Cecilia Cairo estuvo mal en una omisión por la cual tendrá que pagar. Ahora, insisto, estamos hablando de 80.000 pesos en cuanto al tema de la contribución inmobiliaria y de 4.607 pesos a nivel del impuesto de primaria. Es más, quizás habría que revisar si alguien que tiene 5 casas en un padrón tiene que pagar 4.600 pesos en más de 20 años por impuesto de primaria. Ahora, dicho esto, lo que vas a contar ahora es lo más importante. O sea, el costo que tiene la regularización no es contribución inmobiliaria e impuesto de primaria. Es un montón de oficinas, profesionales, timbres que hay que pagar, que hacen que las regularizaciones para la inmensa mayoría de los uruguayos sean muy difíciles. Y con respecto al impuesto primario, agregar que Cairo dijo que en realidad no sabía si le correspondía pagar, pero parece que pagó 2 cuotas, es decir, sabía o no sabía, allí flaqueó un poco en su explicación. Vamos a la siguiente placa, bueno, repasando justamente cuáles son los trámites que debería realizar Cairo para regularizar su situación. Ella dijo que parte de sus compañeros, parte de integrantes de su sector la van a estar ayudando para regularizar de inmediato esta situación. Como pueden apreciar en la primera placa, primero tiene que pasar por la etapa de regularización de planos. Consiste en la presentación y aprobación de los planos de la vivienda que deben reflejar el estado actual de la construcción. Los planos deben estar firmados por un arquitecto o ingeniero civil y acompañados de los timbres profesionales correspondientes. Luego tiene que proceder a la inscripción de la obra en BPS. Toda obra debe estar inscripta en el BPS, tanto para la regularización de construcciones existentes como para nuevas edificaciones. Esto implica la presentación de la documentación técnica y la declaración jurada de la obra. El BPS controla el cumplimiento
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social vinculadas a la construcción. Luego debe realizar lo que se llama la declaración jurada de caracterización. Es un documento obligatorio para el registro de la obra donde se declara la situación actual y futura del inmueble. Debe estar firmada por el titular y el técnico responsable. Luego debe proceder a la Dirección Nacional de Catastro, donde allí se requieren certificados de arquitecto, certificados de antigüedad de la construcción, planos de mensura y comprobantes de estar al día con la contribución inmobiliaria y otros tributos municipales. Y finalmente debe proceder a la habilitación final de la obra. Una vez regularizada la construcción y aprobados los planos, se solicita la habilitación final que certifica que la obra cumple con la normativa vigente y puede ser habilitada legalmente. Esos son entonces los pasos que debería seguir entonces Cecilia Cairo para regularizar definitivamente esta situación que le está generando este inconveniente. Pero hoy Cecilia Cairo volvió a hablar, lo hizo en un programa de Carve, donde allí, Así nos va, donde allí, bueno, dice que ella no piensa renunciar. Y también dijo que lo más fácil seguramente sería volver al Parlamento, pero que no lo va a hacer por esa responsabilidad y ese compromiso que tiene con los más necesitados. Si le parece, compartimos lo que decía Cecilia Cairo hoy a la mañana. Pero a ver, por algo pasó lo que pasó, claro que lo expone. Nadie está diciendo que no. Y por eso estoy pidiendo disculpas y por eso estoy diciendo lo que sucedió. ¿Cómo voy a pensar que no? No soy tan irresponsable. Y seguramente me interpelen y voy a decir exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Ahora, y reconozco que me equivoqué. Lo reconozco. Pero lo que yo no entiendo es por qué si reconoce el error no da un paso al costado. Pero eso porque si no, ¿cuál es el...? Patricia, no, pero se lo pregunto. No lo voy a... Bueno, eso se discutirá en un equipo y no, veremos. pero se lo pregunto a usted, ¿por qué no está dispuesta a dar un paso al costado? Porque creo que, te vuelvo a repetir, me pasó lo mismo que a muchísimos uruguayos. Nada pero más. No, los uruguayos no tienen la responsabilidad que tiene usted desde el punto de vista político. Estoy de acuerdo. No me dijo por qué usted tiene que estar manteniéndose en el cargo. Ese por qué usted no me lo dice. Mira, tengo un montón de cosas para hacer con la gente y lo quiero hacer. Es sencillo, tengo un compromiso con la gente que quiero cumplir. ¿Pero el compromiso lo tiene usted o lo tiene la fuerza política? La fuerza política y personalmente también de todos estos años que he militado por las causas justas. Así que, como tengo ese compromiso con la gente, voy a seguir. Sería mucho más fácil volver al Parlamento. No, porque es lo que haría. Pero no, tengo que cumplir con la gente con la que me comprometí. Y la primera defensa que llegó hacia Cairo en la jornada de ayer fue justamente del MPP. Se expresaron a través de las redes sociales, a través de un tuit, donde bueno, manifestaron justamente el apoyo a Cairo. Vamos a repasar lo que decía esa publicación. Decía: Cecilia es una militante incansable que asumió el ministerio con el objetivo de que todos nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna. Explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal. Para nosotros la ética debe ser un pilar fundamental de nuestro accionar. Reconocer el error y corregirlo, habla de ello. Esto es lo que expresaba el MPP luego de las declaraciones de Cecilia Cairo. Quien sí brindó declaraciones públicamente fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien también apoyó a Cecilia Cairo y dijo que su situación es la de muchos uruguayos. Lo primero que vale la pena consignar es que efectivamente en el Uruguay, lamentablemente, hay decenas de miles de situaciones parecidas a la de Cecilia, personas que han construido su vivienda, que lo han hecho como han podido, con ayuda de vecinos, con autoconstrucción, y que luego no han regularizado sus bienes. Y eso es ser moroso en el Uruguay, y una morosidad en el Uruguay por deudas de contribución, por deuda de tributos, por deuda de tarjetas, hay 1 millón de uruguayos. Es decir, que yo no creo que sea la idea de nadie que 1 millón de uruguayos estén inhabilitados para hacer política partidaria o para participar de cargos de gobierno o legislativo. En todo caso, lo que tienen que hacer esas personas es pagar sus deudas, como paga cualquiera que tiene deudas. Yo me imagino que ustedes alguna vez habrán tenido deudas, y si no,
serán afortunados, pero la mayoría de las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida, en algún momento se han endeudado, en algún momento se han atrasado con esas deudas, en otros momentos se han regularizado y han resuelto su situación. Y es parte de un problema que tiene el Uruguay, que es importante, que abarca a 1/3 de la población y que llevó a un sector de la política, tal vez con una redacción que yo no comparto, a ir a un plebiscito que se le llamó deuda justa, porque las personas no pueden pagar la deuda que tienen, y regularizar una vivienda, créanme que no es nada económico, es decir, las personas no regularizan una vivienda no porque no quieren, sino básicamente porque no pueden, y bueno, como explicó Cairo ayer, se van tomando prioridades en la vida, que tiene que ver con los hijos, la educación de los hijos, ayudar al vecino, y finalmente uno muchas veces deja estas cosas para atrás, lo cual no está bien, pero para nada la transforma en una persona que haya tenido una inconducta que la descalifique para el cargo que ocupa, ¿no? Otro de los que fue consultado sobre este tema es justamente el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Esto decía. Todavía no puedo tener elementos para el caso. Si hay construcciones que no declararon, es una irregularidad de procedimiento, y después, en realidad, si existían construcciones que no tributaban, hay un esquema de evasión que es otra infracción. Si implica regularización del inmueble, eso tiene que pasar por la gerencia de permisos de construcción, donde se va a evaluar qué tipo de inmuebles son, y además se pide una caracterización urbana que lo hace la Dirección Nacional de Catastro. La Intendencia no hace esas caracterizaciones, sino que las envía, o sea, intima para que lo hagan a través de la Dirección de Catastro, porque además es el sistema unificado del valor catastral del inmueble, que no solo vale para los tributos departamentales, sino para otro tipo de tributos, como puede ser también el impuesto a primaria, o como puede ser para el impuesto a transacciones patrimoniales, en caso de que hubiera compraventas. Entonces, se requiere ese valor unificado, que ya no depende de la Intendencia lo que va a hacer, en caso de que se detecten construcciones no declaradas, es hacer esa intimación para la caracterización urbana que le hace la Dirección de Catastro. ¿Y qué dicen desde la oposición? Tenemos la palabra de Felipe Schipani y de Juan Martín Rodríguez, legisladores por la oposición, quienes van directamente por el pedido de que Cecilia Cairo dé un paso al costado, y también advierten sobre la posibilidad de una interpelación. Ella está llamada a responsabilidad política como cualquier ministro, y no es consistente que la máxima autoridad de la vivienda del país, quien le debe exigir a los ciudadanos que cuando construyen regularicen su situación, que aporten sus tributos, esté en una situación de irregularidad. Por tanto, desde el Partido Colorado lo que hemos planteado es que la ministra tiene que dar un paso al costado, por decoro. Si no lo hace, tiene el presidente de la República en las próximas horas que exigírselo. Y en caso de que eso no ocurra, nosotros vamos a recurrir al mecanismo de llamado a responsabilidad política a los ministros de Estado, que es la interpelación como último recurso. Francamente, no queremos llegar a esa instancia, pero entendemos que la gravedad de la situación lo ameritaría. Tendremos que aguardar, es justamente, como decía, qué dice el presidente de la República. Hay quienes sostienen que los hechos que se han denunciado de la señora Cecilia Cairo puede llegar a configurar un delito por el artículo 110 del Código Tributario, que es defraudación. En Uruguay nadie va preso por deudas. Uno puede tener una deuda, mañana le puede pasar eso y nadie tiene esa consecuencia. Ahora, una cosa es deber dinero y otra cosa es evadir tributos. Son dos cosas muy distintas, y el Código Penal, y en el caso puntual el Código Tributario, le establece sanciones distintas. Yo no soy quien para decir si se configuró o no esa acción delictiva, pero si eventualmente la Fiscalía y la Justicia toma conocimiento y entiende, y la DGI toma cartas en el asunto, que entiendo yo, corresponde que lo haga, las nuevas autoridades de la DGI, bueno, luego seguirán los pasos en el ámbito correspondiente para expresarse y resolver al respecto.
Como complemento de lo que decía Juan Martín Rodríguez, estuvimos averiguando, y en caso de que Cairo hubiese incurrido en defraudación, lo que nos decían es que la multa puede ser hasta 15 veces mayor a la deuda. Y también nos indicaban que solamente la DGI y el BPS son quienes pueden, justamente realizar la denuncia correspondiente, y están esperando que se comience a iniciar una investigación en torno a este caso. Que hubo irregularidades y no pago de tributos de acuerdo a lo que correspondería en caso de que el terreno estuviera regularizado, me parece que no lo niega nadie. Ahora, yo quiero hacer la salvedad. A mí, de todo lo que vimos recién, lo más duro me pareció el intendente de Montevideo diciendo que podía haber un esquema de evasión. Un esquema de evasión es algo diseñado, pergeñado, planificado para evadir tributos. Capaz que el intendente tiene alguna información que por lo menos nosotros por el momento no se conoce. Pero el intendente de Montevideo, de la misma fuerza política que Cecilia Cairo, dijo que quiere ver si hay irregularidades o si hay un esquema de evasión tributaria. Para mí fue más duro que Schifani o que Juan Martín Rodríguez, más allá de que obviamente desde el punto de vista político, desde la oposición se pida la remoción de Cairo. Yo insisto con lo que dije ayer, exigiría a Cairo que haga algo para que no haya más Cecilia Cairos en el Uruguay. O sea, algo para facilitar que la gente no atraviese por las vicisitudes que ella dice haber atravesado y por la cual no tenía su terreno en regla. A mí me gustaría más exigirle eso a Cecilia Cairo que debatir acerca de si tiene que continuar en el cargo o no. Pero bueno, es mi opinión. Y por último, para ir cerrando este informe, consultamos a un politólogo, hablamos con Mauro Casa, quien, por un lado, criticó que el eslogan del Frente Amplio, que fue, que gobierne la honestidad, eso, según nos indicaba, sube mucho la vara y que, quedan expuestos a eso, justamente a que se los critique si hay una posible irregularidad o una falta de algún integrante de su gobierno, pero también dijo que, entiende que no hubo un delito, que eso es un tema más vinculado a lo ético y que se subsana justamente con la regularización de esa situación. Lo escuchamos. El Frente Amplio también cometió un error de comunicación durante la campaña, que fue aquel eslogan famoso de que gobierne la honestidad, que también de alguna manera era poner una vara muy alta, porque ante cualquier caso que hubiese, que los iba a ver y que los va a ver, de personas que de repente cometan un error, una falta, una irresponsabilidad o lo que fuera, en este caso no un delito, enseguida eso te vuelve como un boomerang, ¿no? Es una herramienta discursiva que te va a volver y que te van a decir, no era que iba a gobernar la honestidad. Entonces, yo lo que veo es un juego político que se está centrando mucho en cuestiones así, del orden de la moral, de la ética, que quizá no condicen mucho con lo que somos en nuestra cultura de los uruguayos en la vida cotidiana, y me parece que es un poco peligroso, ¿no? Como que pone la discusión no en un lugar de discutir ideas o programas, sino de estar constantemente midiendo quién se aleja o no de un ideal que, si apagamos la cámara, sabemos que todos o a cualquiera de nosotros le puede pasar de cometer una infracción de tránsito o tener una deuda pendiente o cuestiones de ese estilo. Entonces, sin ánimo de justificar nada, me parece que la ministra debió haber regularizado esta situación antes de asumir en la cartera. Me parece que es un error político, me parece que es un error del Frente Amplio haber puesto sobre la mesa esta discusión sobre la honestidad tan moralista, pero me parece todo un armado que es un poco hipócrita respecto a cómo nos comportamos después en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Bueno, vamos dejando por acá este informe y destacar entonces nuevamente la semana que viene mucha actividad donde se va a tratar este tema. Omití decir que también el martes, seguramente en horas de la mañana, habrá un segundo Consejo de Ministros. Veremos entonces cómo avanza toda esta situación y qué decisión toma entonces el presidente de la República, si ratifica a Cecilia Cairo o si hay una eventual solicitud de renuncia. Muchas gracias, Mati. Gracias a ustedes.